Abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Amén. ¿Están todos allí? Primera Corintios capítulo 9, versículo 16, dígame amén si está allí ubicado, amén. Quiero que leamos juntos esta porción de la palabra. Dice: si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Palabra del apóstol Pablo. Pablo ha venido proclamando las buenas noticias de Dios. Ha hecho viajes con una misión de Dios, y es el de anunciar la buena noticia que él mismo recibió un día camino a Damasco. Quizá Pablo, que era Saulo en aquel tiempo, antes de llegar a la gracia, escuchó el evangelio de parte de muchos cristianos. No obstante, quizá de haber escuchado el evangelio de alguna manera, usted y yo sabemos que Saulo persiguió a la iglesia, y ahora sus hermanos, por decirlo de esta manera, aquellos que también se levantaban con él contra el nombre de Jesucristo, ahora se halla anunciando las buenas noticias, hermano, entre los gentiles. Y entonces encontramos nosotros este escrito a los Corintios en la primera carta que el apóstol Pablo refirió a esta iglesia. Y entre las muchas líneas que Pablo escribió a esta iglesia, dijo: si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio. Yo quiero hablar esta mañana acerca de la necesidad de predicar el evangelio, la necesidad que tenemos de predicar el evangelio a las gentes. Pablo no consideraba la obra de la proclamación del evangelio, según lo que hemos leído en ese versículo, como un mérito, hermano, en base a la cual él pudiera gloriarse de eso. Porque, como le decía, él mismo en su vida pasada no buscó ni eligió esta tarea. Todo lo contrario, nosotros encontramos en la historia bíblica, Hechos de los Apóstoles, que Pablo había elegido en su vida pasada haberse convertido en un perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Ya sabemos nosotros que cuando sucede el milagro de su conversión, él se hallaba en esta tarea, persiguiendo a la iglesia del Señor. Camino a Damasco, dice la Escritura. El que Pablo haya llegado a ser un apóstol no fue gracias a su propia elección, que él eligió ser un apóstol y entonces llegó a serlo. Hoy día hay muchas personas que se denominan apóstoles, se autodenominan. Hay muchas personas hoy en día, hermano, que se autodenominan pastores, y hay iglesias. Inclusive es sorprendente poder ver a personas que han sido autodenominados pastores y ver, hermano, congregaciones tan grandes. Es sorprendente.
A veces se mide la espiritualidad, o no sé cómo pudiera decirlo, de un pastor. Se mide su espiritualidad o su ministerio por el número de personas que tienen una congregación. No obstante, hay muchos autodenominados pastores, autodenominados apóstoles, y es impresionante ver lugares tan llenos, bodegas llenos de gente, hermano. Pero la pregunta es, ¿cuántos de esos que están allí verdaderamente son aprobados por Dios? Digo esto no con el ánimo de juzgar a nadie ni condenar a nadie, lo digo con mucho temor y temblor, porque yo mismo, hermano, estoy a expensas de la gracia del Señor. Cada día lo estoy. Entonces no digo esto con ánimo de condenar a nadie ni de juzgar a nadie, pero la realidad es esa. Hay muchos autodenominados así. Pablo no se autodenominó apóstol. No fue gracias a su propia elección de convertirse en un apóstol. Pues de hecho, como le decía ahora, él perseguía a la iglesia de Jesucristo. Y no la perseguía porque precisamente quisiera saber algo de lo que esa iglesia predicaba, sino porque aborrecía el nombre del Señor y el camino del Señor. Pero no obstante, la misericordia y la bondad de Dios está con los seres humanos. Pablo quizás sería una de las personas de las que nunca nadie creería que llegaría a esta gracia del Señor. De hecho, muchos de sus hermanos judíos le rechazaron. Muchos tuvieron inclusive temor en el hecho de que supieran de que Pablo ahora estaba predicando la fe. Muchos hermanos en la fe, cristianos. Fue de alguna manera algo que le costó a muchas personas poder creer que el que perseguía a la iglesia ahora estaba proclamando las buenas nuevas de salvación. Pablo, hermano, llegó a ser apóstol no por su propia elección o buena voluntad, sino a causa de una necesidad que le fue impuesta por parte de Dios, dice la Escritura. La Escritura habla que Dios miró en misericordia y compasión, y Pablo se lo dice a Timoteo: yo mismo he recibido la compasión de Dios. Soy el primero entre los pecadores y he sido recibido en compasión ante Dios, dice el apóstol escribiendo a Timoteo. Y cuando es escogido este hombre, Pablo, hermano, la Escritura nos da a saber que es el plan de Dios con él. Quizá para cualquiera de nosotros pensar en un hombre como Pablo, que era perseguidor de la iglesia, que consentía en la muerte de creyentes cuando eran lapidados, cuando eran muertos, apedreados y de muchas otras maneras, es casi imposible pensar de que una persona como esta, Dios llegara a mirarla con gran misericordia. No obstante, lo que sí es seguro, hermano, es que no nos hace nada diferente a nosotros con Pablo, hermano, el hecho de que también somos gente que necesita la gracia del Señor y que hay mucha gente que necesita la gracia de Dios para salvación. Aparte de Cristo mismo, una de las figuras más importantes del primer siglo fue este hombre, el apóstol Pablo, precisamente. No digo esto
endiosando a Pablo o pretendiendo exaltarlo como alguna figura muy relevante. Pero lo cierto es que a Dios le plació exaltar a Pablo como un instrumento por el cual iba a sufrir proclamando el evangelio de Cristo. El Señor le dijo: yo he levantado a me es instrumento. Ananías, creo que fue el hombre que envió el Señor a orar por Saulo, cuando le apareció el Señor en camino a Damasco y quedó cegado. Y Ananías tuvo, hermano, argumentos para con el Señor, diciendo: ¿por qué si él nos perseguía? Pero el Señor le dijo a Ananías: ve y ora por él, porque este es un instrumento que yo he escogido. De modo que Pablo fue un hombre, hermano, que yo pudiera decir, aunque él no lo sabía, como ninguno de nosotros sabemos, fue un hombre que Dios escogió desde el vientre de su madre y mucho antes de eso. Porque la Escritura dice que desde antes de la fundación del mundo el Señor eligió una iglesia, un pueblo para él. De modo que de esta manera también nosotros, hermano, que hemos llegado a la gracia del Señor, si usted y yo estamos en esa gracia, no llegamos porque quisimos llegar, sino porque el plan de Dios, hermano, desde la eternidad estaba resuelto, y escuchamos esta buena noticia y llegó el tiempo. Vuelvo y reitero, Pablo pudo haber escuchado de muchos cristianos a los que perseguía, quizá en su debido momento, esta buena noticia. Sin embargo, quizá esos tiempos no fueron el tiempo de Dios con él. Y en el debido tiempo, Dios mismo, el Señor Jesús mismo, dice la Escritura, le salió al encuentro y le atrajo y le salvó, pero le comisionó. Si hubo un hombre tremendamente comisionado, fue el apóstol Pablo para la tarea a la cual Dios le eligió. Al ser un pecador rebelde, antes de ser convertido, Pablo fue uno de los primeros que persiguió el camino de los creyentes. Después de su conversión, cuando se le apareció, llegó a ser Pablo, por la gracia de Dios, el más grande de los predicadores en la historia de todos los tiempos, después de Cristo. Un hombre que, hermano, enteramente lo tomó Dios con esa tarea específica. Un hombre que las Escrituras mismas nos pueden dar evidencia, hermano, de que no fue un llamado de hombre ni un autollamado, sino que Dios mismo le capacitó para hacer lo que Dios mismo en su plan tuvo con él. Este será para mí un instrumento y le enseñaré lo que significa sufrir por causa de mi nombre. Se convirtió en uno de los grandes predicadores de todos los tiempos. Pablo predicó a muchas naciones, tanto a judíos como a gentiles. Predicó ante reyes, al rey Agripa y al emperador Nerón, según Hechos de los Apóstoles capítulo 26 versículos 28 y versículos 32. Y ya habrá conocido usted de alguna manera acerca de esa historia si ha leído el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo que sea que Pablo hacía, hermano, Pablo lo hizo de buena voluntad. Lo hizo con celo intenso. Pablo llegó a ser un hombre celoso de la ley. Y creo que pudiéramos calificarle de esta manera a Pablo por aquello de que se convirtió en un perseguidor acérrimo. Y pudiéramos calificar a Pablo antes de su conversión quizá como alguien de un celo intenso, de tal manera que persiguió la iglesia hasta la muerte. De la misma manera, cuando fue tomado por el Señor,
fue tomado con esa misma intensidad de celo por el Evangelio. Por eso podemos estar seguros de que cuando Pablo escribió este texto acerca de su necesidad de predicar el Evangelio, en verdad Pablo quiso decir cada una de las palabras que mencionó allí. Él dijo: si yo anuncio el Evangelio, yo no tengo por qué gloriarme, porque me fue impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio de Cristo. Amén, amén. Yo voy a ir, hermano, a través de algunas preguntas y dándoles respuesta, relacionando lo que voy a hablar con la necesidad que hay de predicar el Evangelio de Jesucristo a las personas. Ya escuchamos nosotros el testimonio de Pablo, hermano, de cómo él fue comisionado por el Señor, y algo en lo que usted y yo también nos podemos ver o identificar con este apóstol de Jesucristo, este predicador del Evangelio. Número 1, ¿cuál es la razón de predicar el Evangelio? Es una pregunta. ¿Cuál es la razón de predicar el Evangelio? Quiero decirle de antemano, yo no soy el mejor predicador, no soy el hombre más elocuente, no sé muchas cosas. Si usted me abordara intelectualmente, quizá usted sería más intelectual que yo. Y muchos ministros, pastores, hombres. Yo le decía al Señor esta mañana eso, le decía: si alguien me aborda intelectualmente, seguramente muchos lo serán más. No me considero un hombre intelectualmente preparado, pero algo sí me he propuesto en mi corazón, y es hablar del Evangelio que me alcanzó un día. Y en estos tiempos me he propuesto en mi corazón poder hablarlo de la manera más clara posible. Predico el Evangelio ya algunos años atrás. Yo pudiera identificarme quizá de alguna manera como muchos hombres de Dios ahora mismo, pastores en muchos lugares, pudiera identificarme de alguna manera con este hombre, Pablo. No porque hubiese sido un perseguidor de la iglesia acérrimo como lo fue Pablo, sino porque Pablo no escogió ser apóstol, ni escogió ser salvo. Primero, no escogió ser salvo, y segundo, no escogió ser apóstol. Yo no escogí ser salvo. Escuché el Evangelio muchas veces. Desde temprana edad, 14, 13 años, me predicaron el Evangelio. Pero nunca tomé en serio esto. Hasta el debido tiempo. Y Dios me sale al camino. No le estaba buscando, ni tampoco persiguiéndole. Pero Dios me salió al camino. A Saulo le salió el Señor al camino. A usted y a mí nos salió el Señor al camino. Y nos predicaron el Evangelio. Y su salvación llegó. Y hablando de manera personal, no busqué un pastorado. De hecho, nunca anhelé. Si anhelé servirle a Dios, ser pastor fue lo último que hubiese querido ser. Pero como igual que Pablo no tuvo elección. La elección fue de Dios. De esa misma manera yo puedo decirle a usted: yo no tuve elección. La elección fue de Dios. Amén. Y he querido proponerme de alguna manera, desde que conozco al Señor, predicar a Cristo. Quizá en muchas ocasiones abordando a muchas personas con respecto a la fe, quizá de manera no muy clara. Porque se acostumbra a veces a decir: Cristo te ama, busca a Dios.
vaya a la iglesia. Dios te puede sacar de las deudas, de los problemas. Venga, porque es maravilloso ser cristiano. Y eso no es manera de presentar el evangelio, porque la gente no quiere buscar a Dios. Aun cuando tú le digas que venga a la iglesia porque va a salir de pobre y va a salir de problemas, la gente va a venir y va a venir con esa convicción en su cabeza. Pero cuando se encuentre con la realidad, si es que a la iglesia que ha ido se ha encontrado con la verdad de Cristo, esa persona no dudará en salir por la puerta de atrás. Como muchas personas han llegado al Señor, han oído el evangelio y quizá no lo han escuchado con convicción, o no se lo han predicado con convicción, y han salido por la puerta de atrás. Como en el bus, que subimos por delante, pero luego nos sentamos un tiempo, andamos un recorrido, tenemos un recorrido y pronto timbramos para salir por la puerta de atrás. Así muchos han llegado a estar en las congregaciones. Pero hermano, cuando se es verdaderamente escogido por el Señor, aunque no somos perfectos, Dios nos hace permanecer. Y en ese permanecer nos va a enseñar el verdadero camino que debemos de seguir. En ese camino nos va a enseñar lo que, hermano, significa seguir al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro cuando le predicamos el evangelio a alguna persona y posteriormente le queremos edificar. El mundo tiene una gran necesidad de escuchar que Dios tiene buenos planes con él. Pablo fue uno de esos privilegiados, llamados, escogidos en misericordia y compasión para ser salvado, pero también con un privilegio de poder llevar la buena noticia del Ser Supremo, eterno y soberano, que creó todas las cosas. Cada creyente debe anunciar el evangelio. Cada uno de nosotros debemos estar predispuestos y abiertos a hacerlo. A tiempo o fuera de tiempo, en el lugar donde estemos, clamando la dirección y la guía del Espíritu Santo. Pablo fue llamado apóstol, pero Pablo se movió en los tiempos de Dios. Aun cuando quiso ir a predicar por Asia, en algún lugar de Asia, el Señor le detuvo y le dijo: no vayas allá, no quiero que prediques el evangelio allá. Usted encuentra cosas como esas, como testimonio en las Escrituras, que Dios, el Espíritu Santo, prohibió a Pablo ir a determinados lugares. Alguien diría: pero ¿por qué? Si iba a ser algo bueno predicar el evangelio. Pero yo veo de alguna manera en esto, hermano, que aunque predicar el evangelio es algo que Dios nos ha mandado a hacer a toda criatura, no obstante, el mensajero debe clamar a Dios siempre por ser guiado por Dios en el tiempo y el lugar. No sé si me equivoqué al hablar esto, porque quizá alguien tenga mucho más conocimiento y convicción de esto. Pero creo que la Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y creo que lo más efectivo para nosotros en cuanto al hecho inclusive de predicar el evangelio es aún en ello depender del Espíritu de Dios y decirle: aquí estoy para que me uses como quieras, cuando quieras, donde quieras y con quien quiera. Créalo que Dios, el Espíritu Santo, siempre estará, hermano, a merced de eso para con nosotros. Y sabe,
creo que muchas veces lo ha hecho. Y cuando lo ha hecho, nosotros no hemos sido sensibles para hacerlo. Creo que han habido ocasiones en que el Espíritu de Dios ha hecho arder tanto nuestros corazones, diciéndonos habla aquí o habla a esta persona o a esta persona, y en ocasiones no lo hemos hecho. No estoy diciendo que seamos negligentes en predicar el Evangelio, pero estoy hablando de que debiéramos ser gente guiada, dirigida por el Espíritu de Dios. Gente que clama al Señor por esa dirección. Si usted mira a Pablo, Pablo fue un hombre muy dirigido por el Espíritu Santo. Pablo no anduvo como loco inventándose viajes. Si no estoy errado, creo que fueron 4 viajes. Pero él no los planificó en sus meros planes o pareceres. Creo que en cada viaje que hizo, de por medio estuvo el Señor, diciéndole: es tiempo de viajar, y esta es la ruta, y estas personas, este lugar. Dios le dijo a Pablo: tengo mucha gente aquí todavía, no te vayas de aquí. Porque predicar el Evangelio, hermano, es necesario. La evangelización es importante por varias razones. Una de ellas, y es muy obvia, es que los hombres están perdidos sin Cristo. Y usted y yo sabemos eso. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, por cuanto todos los hombres pecaron, y esto hace a los hombres perdidos, esta es una razón por la cual nosotros debemos predicar el Evangelio. No importa quién sea. No importa quién sea esa persona. Ese Evangelio, hermano, está predispuesto para todos los hombres. Y esos hombres pueden ser mi madre, mi padre, mi hermano en la sangre, mi primo, mi tío, mi abuelo, mi cuñado, mi yerno, mi nuera, mi amigo, mi enemigo. Porque Dios no hace acepción de personas. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la presencia de Dios. Cuando el hombre pecó, fue sacado de la presencia de Dios. Fue retirado, destituido de la comunión con Dios que Dios quiso tener en principio. El pecado hizo eso, hermano, en nosotros los hombres. Nos hizo ser destituidos, separados, apartados, alejados de la comunión que Dios quería tener en principio. Que el hombre diga, el hombre que está sin Dios diga que busca a Dios, es mentira, porque realmente nadie busca a Dios. Aunque de alguna manera existe en el interior del ser humano la necesidad de buscar algo en lo que pueda creer o sostenerse.
No sé si de alguna manera alguien que diga ser ateo está pensando o es alguien totalmente individual. Creo que más bien alguien que diga que no cree en Dios tiene problemas en su alma y esto lo obliga a no permitirse creer en que es responsable delante del Creador. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué tuvo que el Hijo del Hombre venir a buscar? Porque ¿quién buscaba, hermano? Al Dios verdadero. En Romanos capítulo 8, versículo 7, dice la Escritura: por cuanto los designios de la carne, y esa carne dice ser hombre, ser humano, dice, son enemistad contra Dios, porque los designios del ser humano, de la carne, no se sujetan a la ley de Dios, y es que tampoco pueden. ¿Ve usted? Dice: por cuanto los designios de la carne, o sea, del hombre, el ser humano, pecador, dice, los designios del hombre pecador son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y es que para colmo tampoco pueden. Por eso el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, Dios no improvisó. Dios no envió a Jesucristo simplemente, hermano, por sufrir, como para que nosotros, los seres humanos, pretendamos buscar a Dios o congraciarnos con Dios o alcanzar el favor de Dios por las obras que podamos hacer. No, sino que más bien Dios, sabiendo nuestra condición, hermano, que nadie buscaría a Dios en la manera de que Dios pudiera aceptarle, Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Quién se perdió? El ser humano, el hombre. Él vino a buscar y Él vino a salvar lo que se había perdido. Si el hombre se pudiera salvar de cualquier otra manera, Dios no hubiera venido a buscar, y mucho menos a sufrir y tomar la condición que tomó como hombre. Otra razón, hermano, otra razón por la cual es importante evangelizar o hablar la buena noticia de salvación es que Dios desea la salvación de todos. Dios desea la salvación de todos. Hablar de esto que le acabo de decir, no sé si pudiera llamarlo de esta manera, se ha convertido quizá en una controversia entre muchos hombres. Pero lo cierto es que las Escrituras nos dejan ver con claridad, hermano, acerca de esto. Por ejemplo, Pablo, hablando a Timoteo en el capítulo 2, versículo 4, dijo, hablando de esto, de Dios con respecto a la salvación de los hombres, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Hay mucha controversia en una frase como esta: Dios desea la salvación de todos.
Pero yo prefiero no controversiar con esto, sino más bien mirar qué es lo que dice la Escritura. El gran predicador después de Cristo, Pablo, un hombre que el mismo Cristo escogió, eligió y dijo: le voy a salvar, pero le voy a enseñar lo que es sufrir por causa de este camino, y lo voy a hacer un instrumento. Y de hecho no fue cualquier instrumento el que Dios hizo de Pablo. Este mismo hombre dice a Timoteo, un hermano en la fe que caminó con él, Timoteo, relativamente un hombre joven, le dice: Timoteo, el cual quiere, Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. En San Marcos capítulo 16, versículo 16, Marcos, el evangelista, escribe estas palabras, testifica de estas palabras que llegó a escuchar del Señor. Y escribió lo siguiente, palabras del Señor Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús mismo dijo: vayan y prediquen hasta lo último de la tierra. Está diciendo: predíquele a todos los hombres, porque Él desea que todos sean salvos. Pero vaya usted conociendo, hermano, el testimonio de las Escrituras. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Otra razón por la cual debemos evangelizar. Jesucristo nos ha dado el mandato de testificar. Mateo 28, 19. Creo que lo he acabado de pronunciar, pero escuche cómo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Naciones son gente, hermano, personas. Naciones son las personas que están cerca de nosotros. A veces, cuando hablamos de naciones, muchos andan soñando y quieren ir a las naciones, a los Estados Unidos, quieren ir a España, quieren ir a muchos lugares y anhelan eso. Y las naciones están cerca en su trabajo. Las naciones son tu compañero de trabajo, tu compañero de la universidad, tu jefe, tu vecino. Porque las naciones son gente. Y dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo capítulo 4 versículo 19 dice: y les dijo: venid en pos de mí. El Señor hablando a sus discípulos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesucristo, hermano, ha dado mandato de testificar acerca de la buena noticia de salvación. ¿Y quién es el que realmente nos capacita? El Señor. Él dijo: vengan conmigo, vengan y yo los haré pescadores de hombres. Dijo: yo los haré. Dios nos capacita. Debemos rogar a Dios que nos capacite. Él dijo: yo los haré. De modo que nosotros pudiésemos orar al Señor y decirle: Señor, yo quiero hacerlo, pero me da miedo, pero no sé, no me salen las palabras, temo.
Pero ¿sabe? Yo veo en esto una promesa de Dios. Él dice, vengan tras de mí, síganme, y yo los haré, yo los capacitaré. De modo que podemos clamar al Señor, hazme un predicador. Un predicador no es el que se para aquí, hermano, detrás de un púlpito como este. Un predicador es aquel que ha sido llamado por el Señor, porque alguien le predicó ese evangelio. Y Dios mismo lo va a capacitar. Quizá usted no pueda ser el hombre más elocuente. Yo no me considero un hombre elocuente. Y creo lo que, hablando, hermano, de conocimiento, mucha gente, muchos pastores pueden estar por encima de mí. Pero al final, el conocimiento que usted pueda tener, la cultura, la preparación cultural que usted tenga, hermano, el conocimiento que usted pueda tener, no le va a servir para entrar al cielo. Y no con eso me excuso. Pero al final, la elocuencia y el conocimiento que podamos tener de muchas cosas, el intelecto, hermano, no servirá de nada en el cielo. Pareciera que Pablo tuvo en muchos encuentros con hombres muy intelectuales, con filósofos, con gente de mucho conocimiento. Pero Pablo dijo, yo he decidido algo entre ustedes, corintios, que de hecho eran griegos. Yo he decidido solamente saber a Cristo y ese crucificado. Nada más. Porque Cristo es el que salva, hermano. El evangelio, la buena noticia de Dios es el poder de Dios para salvar a la humanidad. Otra razón por la cual predicar el evangelio es porque es un privilegio, hermano, ser sus embajadores o representantes o enviados. En 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20, Pablo, hablando a los corintios, en su segunda carta, en el capítulo 5, versículos 17 al 20, dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿Ve usted? Él acaba de decir, si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y ahora son nuevas. Y dice en el versículo 18, eso proviene de Dios. La nueva criatura, la nueva creación, ser nuevas personas, ser salvos proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y continúa diciendo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, dice el apóstol, le está escribiendo a los corintios, y es una palabra para nosotros hoy que leemos la Biblia. Así que, o de modo que, dicho esto, nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, en representación de Cristo. Es como si Dios rogara por medio de nosotros a los hombres. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Quien predica el evangelio es como si Dios estuviera rogando a través de nosotros, deja el pecado, vas a morir. Dios se lo dijo al primer hombre en el principio, mira, come de todo lo que hay aquí.
menos de aquel árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comas de ese árbol vas a morir. Otra razón por la cual debemos de predicar el evangelio es porque el Espíritu de Dios nos capacita para ser testigos. El Espíritu de Dios nos capacita. Él nos da capacidad. De alguna u otra manera, Él lo hace. En Hechos capítulo 1, versículo 8, es un versículo muy conocido por muchos, pero quizá de alguna manera mal interpretado a conveniencia de muchos. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y digo muy mal interpretado quizá por algunos, porque algunos se casan con la palabra poder, porque quieren el poder, porque quieren la fama. Y entonces usan este versículo a conveniencia: recibiréis poder, y se hacen renombre. Porque hoy en día es muy de dar el relacionar el poder, este poder, con los dones espirituales, con milagros, con señales, con prodigios. Y muchos se glorían en este poder. Y no estoy diciendo que este poder no lo ha el Señor entregado a los hombres como Él ha querido hacerlo. La Biblia dice que el Señor dio dones a los hombres y Él repartió como quiso. Pero hablar de recibir poder para ser testigos de Él, hermano, habla de la capacidad que Dios nos da a nosotros de poder testificar de su salvación, de su gracia, de su buen plan de salvación. De ser testigos con nuestra propia vida. Porque Cristo fue poderoso anunciando el evangelio. Y fue poderoso en primera instancia en sus palabras. Fue poderoso en las señales y milagros que hizo. Pero ¿saben qué fue también poderoso? En lo que mostró con su vida. Fue consecuente con lo que vivió. Nosotros no solo debemos ser poderosos en testimonio, en palabras, sino también, hermano, en lo que mostramos. Nosotros somos testigos en lo que mostramos. Cristo predicó una salvación. Cristo predicó santidad. Cristo predicó justicia, misericordia, amor, mansedumbre, templanza. Pero Él mismo mostró eso. Y eso hace parte del poder que recibe un testigo. Otro motivo por el cual predicamos el evangelio: el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos impulsa o nos motiva. En ese mismo capítulo 5, versículos 14 y 15, dice el apóstol: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos motiva, hermano, para hacerlo, para llevar esa buena noticia, para que todos mueran al pecado, pero vivan para Dios, por medio de aquel que murió y resucitó. Amén, amén. Yo voy a dejar allí. Le pido por favor que esté de pie esta mañana.